Un millonario dio $350 a una indigente para que pudiera comprar comida para su hijo. A la mañana siguiente la vio junto a la tumba de su amada, fallecida hace 23 años. Alejandro Ruiz se sentó a la mesa de uno de los restaurantes más prestigiosos. Sin embargo, todo este lujo no le proporcionaba alegría. Nada podía llenar el vacío que se había instalado en su alma. Miraba por la ventana cómo la lluvia caía sobre las calles y las gotas rodaban por el cristal como lágrimas. El mundo fuera de la ventana era gris y apagado, reflejo de su estado interior. Siempre lluvioso, siempre oscuro, siempre solitario. Llevaba así más de 2 décadas. Desde la trágica muerte de su esposa Lucía, Alejandro había sido incapaz de encontrar un lugar donde estar. La pérdida dejó un vacío en su vida que ni el dinero ni el éxito pudieron llenar. Creó un imperio financiero, pero todos sus logros le parecían insignificantes. Seguía existiendo, asistiendo a reuniones de negocios y cenas opulentas, pero solo eran distracciones temporales del dolor que sentía cada día. Alejandro agitó distraídamente el vino en su copa, observando cómo giraba. Los negocios, las cenas lujosas, los eventos glamurosos, todo eso le parecía ahora insípido e insignificante. Suspiró, sintiendo el peso de los años pasados. A pesar de todo su éxito, Alejandro se sentía completamente solo. No tenía hijos, al menos que él supiera. Lucía no había querido hablar del tema antes de su muerte, y él no había insistido. Ahora lo lamentaba amargamente. Lo que daría por tener una parte de ella con él, por tener a alguien a quien proteger y amar. Alejandro pagó la cuenta y se levantó, poniéndose el abrigo de lana. En el restaurante se oían conversaciones y risas, pero para él solo era un ruido lejano, como si estuviera en otro mundo. Salió a la acera mojada, donde la lluvia seguía cayendo, fría e implacable. La ciudad que le rodeaba tenía vida propia, pero Alejandro solo sentía la frialdad de la lluvia y el peso de su propia soledad. De camino a casa, pasó por lugares que Lucía y él habían visitado juntos a menudo. Cada rincón, cada edificio estaba ligado a recuerdos de una época en la que la vida le había parecido más sencilla y feliz, pero ahora solo quedaban fantasmas y lápidas. Mañana, como casi todos los días, visitaría la tumba de Lucía, pero mientras caminaba por la acera mojada, le llamó la atención una joven sentada bajo el toldo de una tienda con un niño en brazos. Tenía el pelo mojado por la lluvia y parecía especialmente frágil. Aquella visión conmovió a Alejandro. Se detuvo, sin saber qué hacer. No era hombre de inmiscuirse en situaciones así. Había hecho muchas donaciones a organizaciones benéficas a lo largo de los años, pero encontrarse cara a cara con una persona necesitada no le resultaba familiar. Sin embargo, había algo en aquella mujer que le hizo detenerse. Tal vez fuera la forma en que sostenía a su hijo, tan suavemente, con una ternura que le recordaba a alguien o a algo. Alejandro caminó lentamente hacia ella, con las gotas de lluvia cayendo de su impermeable. «Toma», le dijo, sacando $350 en efectivo que acababa de sacar de un cajero automático. «Este dinero le ayudará a comprar comida para usted y su hijo». La mujer le miró sorprendida. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se llenaron de gratitud. «Gracias», susurró con voz temblorosa. «Muchas gracias». En aquel momento, Alejandro sintió que algo cambiaba en su interior, como si estuviera conectado a aquella desconocida, como si compartieran el dolor. No dijo nada más, solo asintió y se marchó. Pero mientras seguía caminando por la calle, no podía deshacerse de los pensamientos de lo que acababa de ocurrir. Era como si se hubiera despertado en él algo de lo que no se había dado cuenta. Cuando por fin regresó a casa, Alejandro se sentía agotado, tanto física como emocionalmente. Se acostó, con la única compañía del sonido de la lluvia golpeando la ventana. Cerrando los ojos, no podía deshacerse de la imagen de la mujer y su hijo que reaparecía en su mente. Mañana, como siempre, visitaría la tumba de Lucía, pero aún no sabía que esa visita ordinaria cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Alejandro hizo lo de siempre. Se levantó temprano, se vistió con su habitual traje a medida y se preparó para visitar la tumba de Lucía. El cielo gris de la ventana reflejaba perfectamente su estado de ánimo, y la ciudad seguía mojada por el aguacero del día anterior. Alejandro se puso el abrigo y salió a la calle.
con la pesadez habitual en su pecho mientras se preparaba para otra sombría visita al cementerio. De camino al cementerio, sus pensamientos volvieron a aquella joven y a su hijo. No entendía por qué sus imágenes no le abandonaban. Había conocido a muchas personas necesitadas a lo largo de los años, pero había algo en aquel encuentro que le conmovía. Había desesperación en los ojos de la mujer y algo más profundo que no podía explicar. Le mantenía alerta. Cuando llegó al cementerio, Alejandro siguió el camino conocido hasta la tumba de Lucía. Estaba tranquilo. Solo se oía de vez en cuando el susurro del viento entre los árboles y el zumbido lejano de la ciudad. Conocía este lugar demasiado bien. Cada visita era igual. Se paraba ante su lápida, le hablaba como si aún estuviera allí y se marchaba, sintiendo el mismo vacío que el día de su muerte. Pero hoy era diferente. Al acercarse a la tumba, Alejandro notó algo inusual. Alguien estaba arrodillado ante la lápida de Lucía. Su corazón latió más deprisa. Era la misma joven del día anterior, con un bebé en brazos. Estaba encorvada y le temblaban los hombros, como si hubiera estado llorando. Alejandro se detuvo, con los pensamientos desbocados. ¿Qué hacía ella aquí? ¿Cómo podía saber lo de Lucía? Esta coincidencia parecía demasiado extraña e inquietante. Se acercó con cautela y sintió que le invadía una oleada de confusión y ansiedad. «Disculpe», dijo Alejandro en voz baja e insegura. La mujer levantó la cabeza sobresaltada. Tenía los ojos enrojecidos e hinchados y se secó rápidamente la cara con la manga de su desgastada chaqueta. «Lo siento», murmuró tratando de recobrar la compostura. «No quería entrometerme». Alejandro negó con la cabeza, intentando comprender lo que había visto. «Ayer estuviste aquí», dijo lentamente, «en la entrada del restaurante. Te di el dinero». La mujer asintió con la cabeza y miró al niño que llevaba en brazos, como si la conexión entre ambos fuera explicación suficiente. Pero para Alejandro era diferente. Necesitaba averiguar qué estaba pasando, por qué aquella mujer, una desconocida, estaba en la tumba de su esposa. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz cada vez más segura. «¿De qué conoces a Lucía?». Por un momento la mujer dudó, como si estuviera decidiendo si contestar o no. Luego, respirando hondo, levantó los ojos hacia él, llenos de una extraña mezcla de dolor y determinación. «Lucía era mi madre», dijo en voz baja. Alejandro sintió que se le caía la tierra bajo los pies, se le cortó la respiración y por un momento pensó que había oído mal. Miró a la mujer desconcertado, intentando comprender sus palabras. «¿Tu madre?», repitió, con la voz apenas por encima de un susurro. «Eso es imposible. Lucía nunca tuvo hijos». La mujer negó con la cabeza, con expresión incomprensible. «Tuvo un hijo», dijo en voz baja. «Fui yo, solo que nunca te lo dijo». Alejandro sintió que el mundo se había detenido. Intentó encontrarle sentido a sus palabras, pero nada encajaba. Lucía no podía tener un hijo, se lo habría dicho. No ocultaría algo así. Dio un paso atrás y el peso de la revelación se apoderó de él. «No», murmuró más para sí mismo que para ella. «No puede ser, no puede ser». «Sé que es difícil de creer», dijo la mujer, con voz suave pero firme. «Pero es verdad. Me llamo Valentina y Lucía era mi madre». A Alejandro se le apretó el pecho al darse cuenta de la realidad de sus palabras. Miró a la mujer, Valentina, y luego al bebé que tenía en brazos. Las preguntas se agolpaban en su mente, pero no sabía por dónde empezar. «¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo he podido no saberlo? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijo?», preguntó quebrándosele la voz. Valentina miró al suelo con expresión triste. «No lo sé», admitió. «Nunca la conocí. Murió antes de que pudiera conocerla. Me crió otra familia». El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Durante más de 2 décadas había llorado la pérdida de su mujer, creyendo saberlo todo sobre ella. Y ahora, de la nada, se enfrentaba a la posibilidad de que ella guardara un secreto tan profundo que lo cambiara todo. Un secreto que había estado enterrado con ella todos estos años. Respiró hondo y sus pensamientos se dispersaron. «No lo entiendo», dijo, sacudiendo la cabeza. «¿Por qué ahora? ¿Por qué estás aquí?». Los ojos de Valentina se encontraron con los suyos, y por primera vez Alejandro vio algo familiar en ellos, un destello de Lucía.
Supe de ella hace unos meses, explicó. Llevo desde entonces intentando averiguar toda la verdad, y cuando me enteré de dónde estaba enterrada, tuve que venir. Alejandro la miró fijamente, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Sus emociones bullían de confusión, incredulidad y rabia, pero debajo de todo ello había una chispa de esperanza. Esperanza de que la conexión con Lucía no se hubiera perdido. Miró al bebé en brazos de Valentina y algo en su interior se estremeció. Si Valentina decía la verdad, si Lucía era realmente su madre, entonces este niño era su nieto, una parte de Lucía que aún existía en este mundo. Por primera vez en años, Alejandro sintió algo más que pena. No sabía qué decir, pero se dio cuenta de una cosa. Su vida acababa de cambiar de un modo que jamás habría imaginado. Alejandro se quedó inmóvil, mirando a Valentina, mientras su mente aún intentaba comprender lo que acababa de revelarle. El viento se había levantado ligeramente, agitando las hojas del cementerio, pero él solo oía el latido de su corazón en los oídos. El bebé en brazos de Valentina se agitó y dejó escapar un gemido silencioso, y el sonido pareció sacar a Alejandro de su aturdimiento. ¿Cómo es posible?, preguntó con voz apenas audible. Las preguntas se agolpaban en su mente y se sentía traicionado por el recuerdo mismo de Lucía, como si la mujer a la que había llorado durante más de 2 décadas fuera otra persona completamente distinta. Pero incluso en la niebla de su confusión, se dio cuenta de una cosa. Valentina creía lo que decía. «Sé que no es fácil de aceptar», dijo Valentina, con voz suave pero segura. «Yo también me he pasado la vida intentando entenderlo, pero te digo la verdad. Lucía era mi madre». A Alejandro se le apretó el pecho. «¿Por qué no me lo dijo?», murmuró casi para sí mismo. La idea de que Lucía le ocultara algo tan importante le resultaba insoportable. Había pasado muchas noches en vela pensando en lo que podrían haber tenido juntos si las cosas hubieran salido de otra manera. Ahora esos pensamientos adquirían un significado totalmente nuevo y doloroso. Valentina sacudió la cabeza lentamente, con los ojos llenos de compasión. «No sé por qué te lo ocultó. Nunca tuve la oportunidad de preguntárselo. Murió cuando yo era solo un niño». Los pensamientos de Alejandro se arremolinaron y trató de concentrarse. Tenía que haber algo más en esta historia. ¿Quién te crió entonces? Si Lucía era tu madre, ¿por qué no sabía nada de ti? Valentina se movió incómoda, mirando al suelo como si la carga de la explicación fuera demasiado pesada para ella. Después de su muerte, quedé al cuidado de otra familia. Hasta hace poco, crecí sin saber nada de mis verdaderos padres. Todo lo que tenía era un nombre y retazos de información que fui capaz de reconstruir. Hace unos meses, ni siquiera sabía por dónde empezar a buscarte. A Alejandro se le encogió el corazón. Había vivido creyendo que sabía todo lo que podía sobre Lucía, pero ahora descubría que había capítulos de su vida que ni siquiera había leído. «Y por eso viniste aquí buscando respuestas», dijo. Valentina asintió. «Sí, quería entender quién era. Quería saber por qué me mantenía en secreto. Y cuando descubrí dónde estaba enterrada, supe que tenía que venir». La mirada de Alejandro se posó en la lápida, con el nombre de su mujer grabado en la fría e implacable piedra. Llevaba mucho tiempo celebrando este ritual, visitando la tumba, hablando con Lucía, intentando asimilar su ausencia. Pero ahora, de pie aquí con Valentina y el bebé, sintió que este mundo se había hecho añicos. Todo había cambiado. Sus recuerdos, su dolor, su comprensión de cómo había sido Lucía. Respiró hondo. Su mente buscaba desesperadamente algo sólido a lo que aferrarse en esta tormenta de emociones. «¿Y ese bebé?», dijo Alejandro con la voz ligeramente temblorosa, mientras señalaba al bebé en brazos de Valentina. «¿Este es mi nieto?». Valentina miró al niño, y una suave sonrisa rompió su tensión. «Sí», dijo en voz baja. «Se llama Mateo». Alejandro se quedó mirando al bebé, que parecía tan pequeño y frágil. Su corazón se aceleró con emociones abrumadoras y algo más que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Mateo se había convertido en un vínculo con Lucía, con la vida que podrían haber tenido. Una vida oculta para él,
pero ahora tenía la oportunidad de abrazarla. Mientras Alejandro reflexionaba sobre todo esto, la gravedad de lo que estaba ocurriendo amenazaba con abrumarle. Durante años, Alejandro había permanecido prisionero del pasado, llorando a Lucía y la vida que habían perdido. Ahora, aquí de pie, se daba cuenta de que la vida no había desaparecido del todo, sino que había continuado tranquilamente sin él. Y ahora se le daba la oportunidad de recuperar parte de esa vida. Sin embargo, el sentimiento de traición aún persistía en él. ¿Cómo había podido ocultárselo Lucía? ¿Cómo pudo tomar una decisión tan importante sin ni siquiera contarle que estaba embarazada? No lo entiendo, dijo Alejandro con voz ronca. ¿Por qué me lo ocultó? ¿Por qué pasó por esto sola? El rostro de Valentina se suavizó, pero había tristeza en sus ojos. No conozco todos los detalles, pero puedo adivinar. Quizá pensó que no querrías asumir la responsabilidad de un hijo, o que estabas demasiado centrado en los negocios para ser padre. No lo sé, Alejandro. Ojalá lo supiera. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras presionándole. Pero debería haberme dado a elegir. Debería haberme dejado decidir. Valentina asintió. Quizá tenía miedo. Quizá no sabía cómo decírtelo. O pensó que te estaba protegiendo. La idea de que Lucía ocultara a Valentina por un sentido erróneo de protección provocó en Alejandro sentimientos contradictorios. Siempre había creído que Lucía confiaba en él, que eran compañeros en todo. Ahora empezaba a darse cuenta de que había una parte de su vida que él desconocía. Los ojos de Alejandro volvieron a encontrarse con los de Valentina, y por primera vez sintió una extraña conexión, no solo con ella, sino con una vida que ni siquiera sabía que tenía, con oportunidades que había perdido, pero que ahora podía recuperar. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Alejandro en voz baja, apenas por encima de un susurro. Valentina vaciló y luego lo miró a los ojos. No quiero nada de ti, solo quiero saber de dónde vengo, y creo que mereces saber la verdad sobre tu mujer. Alejandro asintió, sintiendo el peso de sus palabras. La verdad sobre Lucía, la verdad que no había conocido en tantos años. No sabía qué pasaría después, pero se dio cuenta de una cosa. Su vida acababa de cambiar irrevocablemente. Ya no habría vuelta atrás, y quizá eso no tuviera nada de malo. Alejandro permaneció en un silencio atónito, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de enterarse por Valentina. Lucía tenía una hija, su hija, una hija de la que nunca se había dado cuenta que existía, que le había sido ocultada todos estos años. La traición escocía, pero mezclada con ella había confusión, arrepentimiento y algo más que no había esperado de ninguna manera. La responsabilidad. Valentina y el bebé en sus brazos eran la prueba viviente de un pasado en el que él no había participado. Pero ahora estaban aquí, delante de él. Sigo sin entenderlo, dijo por fin Alejandro, con la voz más baja y el filo de la ira sustituido por algo más suave. Lucía nunca me dijo que estaba embarazada. ¿Cómo pudo ocultármelo? Los ojos de Valentina brillaron de simpatía. No sé cuáles fueron sus razones, Alejandro. Me lo he preguntado una y otra vez, pero nunca he obtenido respuesta. Lo único que sé es que tomó esa decisión, fueran cuales fueran sus razones, y nos afectó a los dos. Alejandro respiró hondo. Sus pensamientos se dispersaron. Lucía siempre había sido muy cerrada, incluso con él. Se habían peleado más de una vez porque ella era reservada. Pero era un misterio de una magnitud que nunca hubiera imaginado. ¿Sabes algo de ella? ¿Sobre por qué lo hizo?, preguntó Alejandro con voz insegura, como si temiera oír la respuesta. Valentina suspiró y miró al niño que yacía en sus brazos. Ojalá supiera más. Los que me criaron tampoco sabían mucho de ella. Me he pasado los últimos meses intentando reconstruir todo lo ocurrido. A decir verdad, hay muchas lagunas en el caso. Pero de lo que estoy seguro es de que te quería. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par ante aquellas palabras. ¿Te lo dijo ella? No, contestó Valentina en voz baja, sacudiendo la cabeza. Pero lo vi en todo lo que logré averiguar sobre ella, en la forma en que hablaba de ti con los demás, en su forma de vivir la vida. Siempre estuvo claro que eras importante para ella, aunque te ocultaras ciertas cosas. Alejandro apretó las mandíbulas,
sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. Llevaba años intentando entender la muerte de Lucía y aceptar que nunca tendrían el futuro que habían soñado. Pero esta revelación había reabierto viejas heridas que creía ya cicatrizadas. Ahora no solo lloraba la pérdida de su esposa, lloraba la vida que nunca había conocido, la hija que nunca le habían permitido criar. ¿Y tú? ¿Por qué ahora?, preguntó Alejandro con la voz tensa. ¿Por qué decidiste encontrarme? Valentina lo miró con una serenidad que lo sorprendió. Me enteré de que Lucía era mi madre hace unos meses. Antes de eso, todo lo que tenía era un nombre y una vaga historia sobre cómo fui adoptada. Cuando descubrí la verdad, supe que tenía que venir aquí para saber más sobre quién era y de dónde venía. Y para ser sincero, no estaba seguro de lo que encontraría. A Alejandro se le cortó la respiración. Vio en los ojos de Valentina el peso de un pasado que no podía revelar y que ahora era también su carga. Miró al niño en brazos de Valentina, que dormía profundamente. El leve subir y bajar del pecho del bebé le parecía casi surrealista. Era su nieto, su sangre, una prolongación de la vida que compartía con Lucía, aunque se la hubieran ocultado todos estos años. «Mateo», dijo Valentina de repente, como si le hubiera leído la mente. «Se llama Mateo». Los ojos de Alejandro se ablandaron al mirar al niño. «Mateo», repitió en voz baja. El nombre le resultaba desconocido, pero al mismo tiempo le daba un poder que Alejandro no esperaba. Durante mucho tiempo se había sentido a la deriva, como si se moviera por la vida sin ningún propósito real. Pero ahora, mientras estaba aquí con Valentina y Mateo, algo dentro de él cambió. «No he venido a pedirte nada», continuó Valentina, sacando a Alejandro de sus pensamientos. «No espero que desempeñes ningún papel en mi vida ni en la de Mateo. Solo necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender de dónde vengo, y ahora lo entiendo». Alejandro la miró fijamente, sintiendo cómo las emociones se agitaban en su pecho. No sabía qué esperaba Valentina de él, pero se dio cuenta de que no podía marcharse sin más. No podía alejarse de ella. «Eres mi hija», dijo Alejandro, y las palabras le resultaron extrañas y pesadas. Nunca se había imaginado diciendo esas palabras, y mucho menos así, en un cementerio, delante de la tumba de su mujer. «Y por eso Mateo es mi nieto». Valentina lo miró con recelo, sin saber a dónde quería llegar. «Me he pasado toda la vida intentando construir algo, pero nada de eso importó nunca», continuó Alejandro, con voz suave pero llena de determinación. «Después de la muerte de Lucía, no me quedó nada, pero ahora me doy cuenta de que quizá tenga una oportunidad de hacer las cosas bien. Quizá tenga la oportunidad de ser algo más que un simple hombre de negocios». Valentina parpadeó, con una mezcla de sorpresa y escepticismo reflejada en el rostro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó. «Estoy diciendo que, si me dejas, quiero formar parte de tu vida», pronunció Alejandro con la voz ligeramente temblorosa. «Ya me he perdido muchas cosas, pero no quiero perderme más». Valentina lo miró fijamente durante un largo instante, con expresión indescifrable. Alejandro notó la vacilación en sus ojos, el miedo a abrirse a un hombre que nunca había conocido. Pero al mismo tiempo, había un destello de esperanza en ellos, la esperanza de que tal vez esto podría ser el comienzo de algo nuevo. «No sé si será fácil», dijo finalmente Valentina, con voz suave. «Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro». Alejandro asintió. «Lo sé, pero estoy dispuesto a intentarlo». Valentina miró a Mateo, luego de nuevo a Alejandro. «Bien», dijo en voz baja. «Podemos intentarlo». Por primera vez en años, Alejandro sintió una pequeña chispa de calor en el pecho. No era mucho, pero bastaba para darle la esperanza de que tal vez, a pesar de toda la pérdida y el dolor, aún le quedaba algo a lo que aferrarse. Cuando Alejandro salió del cementerio aquel día, una tormenta de emociones se desató en su cabeza. Le roía la revelación de que Lucía le había ocultado un secreto tan grande, y los pensamientos sobre Valentina y Mateo mantenían su mente en Valentina y Mateo. Su vida, antes tan controlada y predecible, había dado un vuelco en pocas horas. La ciudad a su alrededor bullía con su energía habitual, pero Alejandro se movía por ella como con el piloto automático. Conocer a Valentina le había sacudido hasta la médula,
haciéndole cuestionarse todo lo que creía saber sobre su pasado. Por mucho que quisiera enfadarse y sentirse traicionado por Lucía, no podía ignorar el extraño sentido de la responsabilidad que ahora sentía. Valentina era su hija y Mateo era su nieto. No podía eludir ese hecho. La lluvia empezó a caer de nuevo en su piso, golpeando suavemente las ventanas, mientras Alejandro permanecía de pie en la habitación, poco iluminada mirando la ciudad. Sus pensamientos volvieron a Lucía, a su risa, a la forma en que le miraba, a los sueños que habían compartido antes de que todo se viniera abajo. Había pasado años intentando mantener vivo su recuerdo, apoyándola de algún modo en su dolor. Pero ahora, tras las revelaciones de Valentina, Alejandro empezaba a preguntarse si realmente había conocido a Lucía. ¿Por qué se lo había ocultado? ¿Qué había estado pensando en los últimos meses de su vida? Estas preguntas le atormentaban, exigiéndole respuestas que probablemente nunca encontraría. Alejandro se acercó al escritorio, donde guardaba una pequeña colección de recuerdos de su relación con Lucía. Viejas fotografías, cartas, pequeñas baratijas que alguna vez habían significado algo para ambos. Cogió una fotografía de los primeros días de su relación, cuando todo parecía prometedor. Parecían tan felices y enamorados. Le resultaba difícil conciliar aquella versión de Lucía con una mujer que le ocultaba algo tan trascendental. Alejandro se sentó a la mesa, abrió un cajón y sacó un cuaderno hecho jirones. Hacía años que no lo tocaba. Era el diario de Lucía, que ella había llevado de vez en cuando durante su matrimonio. Lo había encontrado después de su muerte, pero nunca se había atrevido a leerlo, temiendo que aumentara su dolor. Ahora, sin embargo, sentía que era su única esperanza de entender lo que había sucedido. Alejandro respiró hondo y abrió el diario. La letra le resultaba familiar, la letra elegante que había visto en innumerables notas y cartas a lo largo de los años. Hojeando las páginas, leyó sus pensamientos sobre cosas corrientes, cenas juntos, viajes de vacaciones, pero nada destacaba. Buscaba algo que pudiera explicar por qué le ocultaba a Valentina. Y así, profundizando en su diario, dio con una anotación hecha pocos meses antes de la muerte de Lucía. Cuando Alejandro leyó la página, se le aceleró el corazón. No sé qué hacer, estoy aterrorizado. ¿Cómo he podido dejar que esto ocurriera ahora? Después de tantos años. Alejandro nunca lo entenderá. Está tan centrado en el negocio, en nuestro futuro, y no puedo ser yo quien se lo quite. Se merece más de lo que puedo darle. Ojalá pudiera decírselo, pero sé que lo destruiría. No puedo dejar que me vea así. No puedo dejar que se entere. Alejandro sintió un nudo en el pecho al leer aquellas palabras. Tenía miedo. Miedo de su reacción. Miedo de cómo afectaría su embarazo a sus vidas. Pero, ¿por qué no había confiado en él? ¿Por qué había pensado que él no querría saber nada? Darse cuenta de eso le golpeó como un puñetazo en las tripas. Lucía había mantenido a Valentina en secreto, no porque no quisiera que él lo supiera, sino porque pensaba que era lo mejor para él. Intentaba protegerlo de la carga de criar a un hijo, en un momento en que sus vidas ya eran complicadas. Alejandro se recostó en la silla, abrumado por el peso de aquellos pensamientos. Que Lucía le ocultara a Valentina no era traición, era miedo. Miedo a su reacción, miedo a cómo cambiaría su vida. Tal vez intentaba protegerlo del dolor que ella misma sentía, pero ahora esa decisión tenía consecuencias. Valentina había crecido sin conocer a su padre, y a Alejandro se le había negado la oportunidad de formar parte de su vida. Y Mateo. Alejandro no podía soportar tener un nieto. Cerró el diario con los pensamientos arremolinándose en su cabeza. Es imposible cambiar el pasado. No hay forma de volver atrás y deshacer las decisiones que Lucía había tomado. Pero aún quedaba un camino por recorrer. Valentina había acudido a él en busca de respuestas, y ahora más que nunca, Alejandro se dio cuenta de que no podía darle la espalda. Se levantó y su determinación se hizo aún más firme. Si había algo que podía hacer, era estar al lado de Valentina y Mateo. Había perdido demasiado tiempo y no iba a perder más. A la mañana siguiente Alejandro tomó una decisión. Tenía que ponerse en contacto con Valentina. Le había prometido que lo intentaría, y ahora más que nunca quería cumplir esa promesa. No estaba seguro de cómo funcionarían las cosas, ni de cómo podrían manejar la complicada maraña de emociones que había entre ellos, pero estaba dispuesto a averiguarlo.
Cogió el teléfono y marcó el número que Valentina le había dado. Su corazón latía frenéticamente mientras esperaba a que ella contestara, sin saber qué diría cuando lo hiciera. Después de unos pitidos, la voz de Valentina sonó en el auricular, suave pero segura. ¿Hola? ¿Valentina? Empezó Alejandro, con voz nerviosa. Soy yo, Alejandro. He estado pensando y creo que tenemos que hablar. Hubo una pausa al otro lado y Alejandro contuvo la respiración, sin saber qué respondería ella. Finalmente, Valentina tomó la palabra. Sí, creo que tenemos que hacerlo. Alejandro exhaló y la tensión de su pecho se alivió un poco. No era mucho, pero era un comienzo, y ya era suficiente. La siguiente vez que vio a Valentina fue en un rincón tranquilo de un pequeño café, lejos de las bulliciosas calles de la ciudad. Había elegido ese lugar a propósito, íntimo pero neutral, donde pudieran hablar sin el peso del pasado. Llegó pronto, ajustándose nerviosamente el cuello de la camisa, y se sentó en una mesa, esperándola. Lo que había leído en el diario de Lucía seguía dándole vueltas en la cabeza. Le ayudaba a entenderla mejor, pero también aumentaba el dolor de no poder preguntarle directamente por qué había tomado aquella decisión. Alejandro levantó la vista cuando Valentina entró en la cafetería con Mateo en brazos. Ella se fijó inmediatamente en él y se acercó, con el rostro tranquilo pero cauteloso. Había tensión en sus movimientos, como si no estuviera segura de cómo iba a ir todo. Se sentó en la silla frente a él y movió a Mateo en sus brazos, tratando de hacerlo sentir cómodo, y luego miró a Alejandro de nuevo. Gracias por venir. Alejandro asintió, con la garganta tensa por la tensión nerviosa. Por supuesto, respondió, con la voz un poco más áspera de lo que pretendía. Miró a Mateo, que le miraba con los ojos muy abiertos, curioso pero tranquilo. ¿Cómo está? Valentina sonrió débilmente, pasando la mano por la cabeza del niño. Está bien, está creciendo rápido. Se hizo un silencio entre ellos, ambos inseguros de cómo empezar la conversación que se cernía sobre ellos. Alejandro se aclaró la garganta y decidió que lo mejor era empezar. He estado pensando mucho en lo que me contaste, empezó, bajando la voz. Y he encontrado algo que... Bueno, explica un poco por qué Lucía no me habló de ti. Valentina enarcó una ceja, claramente intrigada pero recelosa. ¿Qué has encontrado? Alejandro dudó un momento. Luego metió la mano en la chaqueta y sacó el diario de Lucía. Se lo tendió a Valentina al otro lado de la mesa. He encontrado esto. Es su diario del último año de su vida. Escribía sobre sus miedos y preocupaciones, sobre por qué te mantenía en secreto. Valentina se quedó mirando el diario, sus dedos tocando los bordes de la tapa pero sin abrirlo. ¿Escribió sobre mí? Alejandro asintió. No te nombró directamente, pero está claro que tenía miedo. Miedo de cómo reaccionaría yo. Miedo de cómo afectaría a nuestras vidas tener un hijo. Pensó que me protegía ocultándomelo. La expresión de Valentina se suavizó. Su mano se posó en la revista por un momento antes de retirarla. Me pasé toda la vida preguntándome por qué no me quería, dijo en voz baja, y había una tristeza en su voz que Alejandro no había notado antes. Es duro oír que no era solo por mí, que ella también intentaba protegerte. Alejandro se inclinó hacia adelante y la miró a los ojos. No es que no te quisiera, Valentina. Ahora veo que estaba abrumada. No sabía cómo manejarlo todo, pero eso no significa que no te quisiera. Creo que solo estaba perdida. Valentina dejó escapar un largo suspiro, con los hombros ligeramente caídos. Supongo que siempre pensé que si descubría por qué me abandonó, me daría un cierre, pero ahora parece complicado. Alejandro asintió. Sé que no es fácil, pero me he dado cuenta de que no se puede cambiar el pasado. Solo se puede decidir qué hacer con el presente. Hubo una pausa, y Alejandro se dio cuenta de las distintas emociones que cruzaban el rostro de Valentina. Tristeza, confusión e incluso una pizca de alivio. Era como si al oír las palabras sobre su madre se hubiera sacudido el peso que había cargado durante tanto tiempo. No sé qué hacer con todo esto, admitió Valentina, con la voz apenas por encima de un susurro. He pasado tanto tiempo enfadada con ella, contigo, y ahora no sé cómo sentirme. El corazón de Alejandro se encogió ante la vulnerabilidad de su voz. Quería decir algo, cualquier cosa, para mejorar las cosas, pero se dio cuenta de que no había respuestas fáciles.
Ambos se encontraban en territorio desconocido, intentando dar sentido al desastre que habían dejado atrás. «Lo entiendo», dijo Alejandro en voz baja. «Yo también estaba enfadado, pero quizá podamos solucionarlo juntos». Valentina lo miró. Sus ojos buscaban algo que la tranquilizara. «¿De verdad quieres formar parte de mi vida? ¿Después de todo?», le preguntó. «Quiero», respondió Alejandro sin vacilar. «Ya he perdido mucho tiempo, Valentina. No quiero perder aún más. Si tú estás dispuesta a darnos una oportunidad, yo también». Valentina guardó silencio un momento y luego asintió lentamente. «Estoy dispuesta a intentarlo, pero necesito tiempo, Alejandro». Alejandro extendió la mano por encima de la mesa, cerca de la de ella, pero sin tocarla. «Lo comprendo. Iremos paso a paso. No hay que precipitarse». Valentina miró a Mateo, que se había dormido en sus brazos, y luego a Alejandro. «No tiene abuelo, ¿sabes?», dijo en voz baja con una sonrisa en los labios. A Alejandro se le aceleró el corazón. «Me gustaría cambiar eso», dijo, con la voz llena de emoción. Valentina asintió y una lágrima rodó por su mejilla, que rápidamente se quitó. «Creo que a Mateo también le gustaría». Por primera vez Alejandro sintió un atisbo de esperanza. Era frágil, pero seguía ahí. Durante tantos años había pensado que su vida había terminado con la muerte de Lucía y que no había forma de seguir adelante. Pero ahora, sentado aquí con Valentina y Mateo, se daba cuenta de que aún tenía algo por lo que luchar. Durante unos instantes permanecieron sentados en silencio, con el peso de su pasado común flotando en el aire, pero también sintiendo una nueva conexión, una oportunidad de recuperar lo perdido. Cuando salieron del café, Alejandro caminaba junto a Valentina, sintiendo por primera vez el calor del sol que se abría paso entre las nubes. Era un cambio pequeño, casi imperceptible, pero parecía una señal. Y por primera vez en años, Alejandro se permitió creer que tal vez le esperaba algo más en el futuro. Los días que siguieron a su encuentro en el café estuvieron llenos de cauto optimismo. Alejandro y Valentina empezaron a verse más a menudo, pero siempre con cierta vacilación, como si ambos temieran decir o hacer algo que pudiera romper el frágil vínculo que había empezado a formarse. Alejandro estaba decidido a demostrarle a Valentina que quería formar parte de su vida, pero se dio cuenta de que ella necesitaba espacio. No era fácil. Cada vez que la miraba, recordaba cuánto se había perdido, cuánto tiempo se le había escapado de las manos. Y aunque quería abrazar este nuevo capítulo, el pasado seguía pesando sobre él. A menudo pensaba en Lucía y en las decisiones que había tomado. Había pasado tantos años idealizándola, poniéndola en un pedestal, que le resultaba difícil conciliar la imagen de la mujer que amaba con la de aquella que le había ocultado un secreto tan importante. Una noche, tras un día especialmente largo, Alejandro se sentó en el salón de su casa a beber whisky. Hacía días que no veía a Valentina y aunque quería acercarse a ella, intentaba respetar sus límites. Era un equilibrio delicado y no sabía cómo mantenerlo. Se daba cuenta de que insistir demasiado podría alejarla, pero no hacer lo suficiente también le parecía una oportunidad perdida. De repente su teléfono zumbó sobre la mesa, distrayéndole de sus cavilaciones. Era un mensaje de Valentina. «¿Podemos hablar mañana? Tengo algo que contarte». A Alejandro se le aceleró el corazón. El mensaje era sencillo, pero tenía el peso de la importancia. Respondió rápidamente, aceptando reunirse con ella, y luego se reclinó en la silla. ¿Qué necesitaba decirle? ¿Algo sobre Mateo? ¿O quizás sobre Lucía? Una nueva pieza del rompecabezas que podría ayudarle a comprender mejor la situación. A la mañana siguiente se encontraron en el parque, no lejos del piso de Valentina. Mateo estaba con ella, instalado en un cochecito. Al acercarse, Alejandro notó la tensión en su postura. Cuando ella le vio, sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Gracias por venir», dijo con voz suave pero tensa. «Por supuesto», contestó Alejandro, con su ansiedad en aumento. «¿Qué ocurre?». Valentina señaló el banco más cercano y se sentaron, girándose hacia el lago que se extendía ante ellos. El agua estaba en calma, reflejando el cielo azul, pero el ambiente entre ellos distaba mucho de ser tranquilo. Alejandro intuyó que lo que Valentina quería decirle le rondaba por la cabeza.
He estado pensando mucho, comenzó Valentina, cruzando las manos descuidadamente sobre el regazo. En ti, en mamá, en Mateo. Y hay algo que aún no te he dicho. A Alejandro se le aceleró el corazón. Intentó mantener la calma, pero la tensión crecía en su interior. Puedes contarme cualquier cosa, Valentina. Sea lo que sea, lo resolveremos. Valentina asintió, pero no le miró. Siguió mirando el lago, con la voz apenas por encima de un susurro. Siempre me pregunté por qué mi madre nunca te habló de mí. Pensaba que no quería agobiarte o que tenía miedo de tu reacción. Pero hace poco encontré algo que podría explicarlo. Alejandro se quedó sin aliento. ¿Qué has encontrado? Valentina dudó un momento, luego metió la mano en el bolso y sacó un pequeño papel doblado. Se lo tendió a Alejandro. Sus ojos se cruzaron por fin con los de él, que vio en ellos una mezcla de miedo y tristeza. Alejandro desdobló el papel con cuidado y sus manos temblaron ligeramente. Era una carta vieja, hecha jirones, con los bordes deshilachados y la tinta ligeramente descolorida. La letra era inconfundible. Era la carta de Lucía. Empezó a leer y el corazón le palpitó en el pecho cuando las palabras se hicieron claras. Alejandro, no sé si llegarás a leer esto, pero aún así tengo que escribirlo. Te he estado ocultando algo que dudo que pueda decirte en persona. Estoy embarazada y estoy aterrorizada. Sé que siempre has dicho que no querías tener hijos, y lo he respetado. Pero ahora, con esta noticia, no sé qué hacer. No quiero perderte, pero tampoco quiero cargarte con algo que nunca quisiste. Así que elijo ocultártelo. No porque no te quiera, sino porque te quiero. Espero que algún día me perdones por esto. A Alejandro le temblaron las manos al terminar de leer. Se quedó mirando la carta, incapaz de comprender lo que leía. Lucía estaba embarazada y había decidido ocultárselo, creyendo que era lo mejor, basándose en sus palabras de hacía años, antes incluso de que se casaran. No lo entiendo, susurró Alejandro, con voz apenas audible. Nunca le dije que no quería tener hijos. Puede que lo mencionara de pasada cuando éramos más jóvenes, pero nunca lo dije en serio. Pensé que podríamos solucionarlo juntos. Valentina lo miró con ojos llenos de compasión. Creo que estaba asustada, Alejandro. No quería perderte y pensó que era la única forma de conservarte. Alejandro negó con la cabeza, sintiendo el peso de la revelación sobre él. Todos estos años había estado seguro de que Lucía y él se entendían, de que estaban de acuerdo. Pero ahora se daba cuenta de que vivían con miedos y expectativas diferentes. Y esas cosas tácitas los estaban separando de un modo que nunca había imaginado. Si lo hubiera sabido, habría estado a su lado. Habría estado ahí para ti. Valentina le puso la mano en el brazo, con un tacto suave pero tranquilizador. Lo sé, y quizá en el fondo, ella también lo sabía, pero tomó la decisión que creyó correcta en ese momento. Y ahora estamos aquí. A Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Por un momento se quedó sin palabras. El dolor de lo que se había perdido y de lo que podría haber sido era casi insoportable. Pero Valentina tenía razón. No podían cambiar el pasado. Todo lo que tenían que hacer era seguir adelante. Miró a Valentina, la hija que nunca había conocido, y luego a Mateo, el nieto que había llegado a su vida tan inesperadamente. No quiero perder más tiempo, dijo finalmente Alejandro, con voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. Quiero formar parte de tu vida, Valentina. Quiero estar ahí para Mateo. No me importa lo difícil que vaya a ser. Lo resolveremos. Valentina sonrió a través de sus lágrimas y asintió lentamente. Yo también quiero eso. Durante unos instantes permanecieron sentados en silencio. El peso del pasado seguía pesando, pero la esperanza en el futuro por fin empezaba a abrirse paso. No iba a ser fácil. Quedaban tantas preguntas por hacer, tantas cosas que procesar. Pero, por primera vez, Alejandro sintió que ambos estaban preparados para dar el siguiente paso. Juntos. Los días posteriores a la conversación en el parque transcurrieron lentamente para Alejandro. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la carta que Valentina le había enseñado. Las palabras de Lucía le atormentaban. Ella había tomado una decisión basada en un miedo que él ni siquiera sabía que existía. Y ese miedo había cambiado el curso de sus vidas para siempre.
Alejandro siempre había creído que controlaba su vida, sus decisiones y sus emociones. Pero ahora, enfrentado a las consecuencias de deseos no expresados y miedos malentendidos, se encontró a sí mismo enfrentándose a la enormidad de todo ello. Una noche Alejandro estaba sentado en su despacho a altas horas de la noche, tomando una copa y mirando el diario de Lucía y la carta que Valentina le había entregado. El leve zumbido de la ciudad al otro lado de la ventana ponía un extraño fondo al silencio de la habitación. Se sentía atrapado entre el pasado y el presente, sin saber cómo conciliar la vida en la que una vez había creído con la verdad que había descubierto. Quería tener hijos. Recordaba haber soñado con ello, haber imaginado un futuro en el que Lucía y él formarían una familia juntos. Pero la vida hacía ajustes. La carrera de Alejandro, sus viajes y las infinitas posibilidades de una vida ajetreada. Los hijos siempre habían sido un tema que habían dejado para más adelante. Pero ese más adelante nunca llegó. El verdadero golpe, sin embargo, fue darse cuenta de que sus propias palabras, pronunciadas de pasada años atrás, habían hecho que Lucía guardara un secreto tan importante. Alejandro apenas recordaba aquella conversación. Eran jóvenes, acababan de empezar a conocerse, y probablemente él había dicho algo acerca de que no quería tener hijos de inmediato, o tal vez nunca, pero nunca lo dijo como una decisión definitiva. Había pensado que algún día lo hablarían en serio, pero ese día nunca llegó, y Lucía había tomado su decisión sola. Alejandro respiró hondo y miró los papeles que tenía delante. Ya no sabía qué sentir por Lucía. La pena que había llevado dentro durante tanto tiempo había sido sustituida por algo más complejo, una mezcla de amor, rabia y arrepentimiento. Aún la quería, siempre la había querido, pero ahora ese amor estaba cargado de un profundo sentimiento de pérdida, no solo por ella, sino por la vida que podrían haber vivido juntos, la familia que podrían haber creado. Y luego estaba Valentina, la hija que nunca había conocido, una niña que Lucía le había ocultado, intentando protegerle de una carga que él habría asumido de buena gana. Alejandro quería estar a su lado, recuperar el tiempo perdido, pero no sabía cómo salvar el abismo que los separaba. Eran extraños, unidos por la sangre pero separados por años de silencio y secretos. Por mucho que quisiera asumir un nuevo papel, padre, abuelo, se daba cuenta de que no era tan sencillo. Valentina tenía su propia vida, su propia experiencia y su propio dolor. No podía llegar y llenar el vacío que había existido durante años. Tenía que ganarse su confianza y su lugar en su vida. Y eso no podía ocurrir de la noche a la mañana. El timbre del teléfono de la mesa distrajo a Alejandro de sus cavilaciones. Era un mensaje de Valentina. ¿Estás libre mañana? Mateo tiene cita con el médico esta tarde y me preguntaba si querrías venir con nosotros. Sin presiones, solo pensé que te interesaría. Alejandro se quedó mirando la pantalla y su corazón latió más rápido de ansiedad y esperanza. Valentina le estaba tendiendo la mano, ofreciéndole la oportunidad de formar parte de su vida con Mateo, de dar los primeros pasos para crear algo nuevo juntos. Él escribió una respuesta rápida, tratando de no pensar en sus sentimientos. Me encantaría ir, solo hazme saber la hora. En cuanto pulsó el botón de enviar, una sensación de alivio se apoderó de él. No era mucho, pero era un comienzo. No sabía qué esperar o cómo sentirse en este nuevo papel, pero estaba dispuesto a intentarlo por el bien de Valentina, por el bien de Mateo, por la familia que había perdido y por la que todavía tenía la oportunidad de ser parte. Al día siguiente, Alejandro se encontró con Valentina en la consulta del pediatra. Ella estaba en la entrada y Mateo, sentado en el cochecito, parecía relajado y nervioso a la vez. Alejandro no pudo contener una sonrisa mientras se acercaba a ellos. Los grandes ojos de Mateo le miraron desde debajo del sombrero, y por un momento, todas las dudas de Alejandro se disiparon. «Hola», dijo Valentina, con voz suave pero amistosa. «Gracias por venir». «Por supuesto», respondió Alejandro, agachándose para ver mejor a Mateo. «¿Cómo está el pequeño?» «Bien, un poco malhumorado, pero nada fuera de lo normal». Sonrió débilmente Valentina, ajustando la manta de Mateo. «Pensé que estaría bien que se quedara por aquí. Ya sabes, para llegar a conocerlo un poco».
El corazón de Alejandro se encogió ante sus palabras. Se daba cuenta de que no le había sido fácil sugerírselo y apreciaba sus esfuerzos. Valentina se había cerrado en banda, y con razón, pero estaba haciendo un esfuerzo por abrirse. Para él significaba más de lo que podía pedir. Entraron juntos en el hospital, charlando mientras esperaban la cita de Mateo. Alejandro observó a Valentina, la forma en que interactuaba con su hijo, la ternura en su voz y la manera en que parecía comprender todas sus necesidades. Era a la vez conmovedor y desgarrador. No podía evitar preguntarse cómo habrían sido las cosas si él hubiera estado a su lado, si hubiera formado parte de su vida desde el principio. Pero no tenía sentido pensar en el pasado. Él estaba aquí, y eso era lo que importaba. La cita con el médico resultó rutinaria, un examen superficial, pero a Alejandro le pareció grandiosa. Sentado junto a Valentina y observando cómo el médico pesaba y medía a Mateo, se dio cuenta de que momentos como este eran los que había echado de menos toda su vida. Los momentos sencillos y cotidianos de la paternidad, ver crecer y aprender a un hijo. No era glamuroso ni grandioso, pero era real. Era la conexión que anhelaba sin darse cuenta. Cuando terminó la reunión y salieron al aire fresco de la tarde, Alejandro se volvió hacia Valentina y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Le dijo en voz baja pero con sinceridad: «Me has permitido participar en esto». Valentina le miró, con los ojos entornados. «De nada. Quiero que formes parte de esto. Sé que no será fácil, pero creo que podemos hacerlo». Alejandro asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Estaban de acuerdo, ambos cautelosos pero esperanzados, ambos dispuestos a dar los pasos necesarios para construir algo juntos. Mientras contemplaban la puesta de sol sobre el horizonte de la ciudad, Alejandro se permitió creer que, a pesar de todo, aún había tiempo para sanar, reparar y convertirse en el padre y el abuelo que siempre había querido ser. A medida que los días se convertían en semanas, Alejandro empezó a sentir que crecía en su interior un optimismo cauteloso. Empezó a pasar más tiempo con Valentina y Mateo, encontrando un ritmo en sus interacciones que le parecía a la vez desconocido y tranquilizador. La incomodidad inicial de su nueva relación iba desapareciendo, sustituida por un vínculo frágil pero sincero. Alejandro tuvo cuidado de no exagerar, dejando que Valentina marcara el ritmo, pero mostrando que estaba totalmente dispuesto a formar parte de sus vidas. Una tarde Valentina invitó a Alejandro a su piso por primera vez. Era un lugar modesto, pero acogedor, y una vez dentro, Alejandro vio el cuidado con el que Valentina había organizado el espacio para ella y Mateo. Había juguetes esparcidos por el suelo del salón y una manta suave en el sofá. El piso olía ligeramente a loción para bebés y a café recién hecho. «Ponte cómoda», dijo Valentina, sacando a Mateo del cochecito y señalando el sofá. «Voy a por café». Alejandro asintió, se sentó y miró la habitación. Sintió una extraña mezcla de emociones: orgullo por la vida que Valentina se había construido y un profundo pesar por no haber estado a su lado. Se había perdido muchas cosas y, por mucho que intentara seguir adelante, la sensación de pérdida nunca le abandonaba. Cuando Valentina desapareció en la cocina, Alejandro dirigió su atención al pequeño portarretratos de la estantería. Mostraba a Valentina con Mateo en brazos, ambos sonriendo a la cámara, con los ojos brillantes de alegría. Era una imagen sencilla, pero a Alejandro le impactó. Se dio cuenta de que estaba viendo a una familia que ni siquiera sabía que existía y que ahora empezaba a comprender. Valentina regresó unos minutos después con 2 tazas de café en las manos. Le dio una a Alejandro y se sentó frente a él, apoyando a Mateo en su regazo. El bebé arrullaba suavemente y sus manos regordetas buscaban el pelo de su madre. Valentina rompió el silencio. «He estado pensando mucho últimamente. En todo. En ti, en mamá, y hay algo que creo que deberías saber». Alejandro levantó la vista de su café y su corazón se aceleró ligeramente. Ya se había resignado a la idea de que siempre habría nuevas revelaciones en el pasado de Lucía y Valentina. Pero eso no aliviaba su estado de ánimo. «¿Qué pasa?», preguntó con cautela. Valentina respiró hondo. Sus dedos jugaban distraídamente con la pequeña palma de Mateo. «Después de nuestra conversación sobre mamá y por qué me mantuvo en secreto, empecé a indagar más.
Quería saber más sobre su vida, sobre por qué tomó las decisiones que tomó. Y encontré algo que, bueno, lo cambia todo. Alejandro frunció el ceño y dejó la taza sobre la mesita. ¿Qué quieres decir? Valentina dudó un momento antes de levantarse y acercarse a la estantería. Sacó una cajita en la que Alejandro no había reparado antes. La acercó al sofá y la colocó entre los dos. Esto, dijo Valentina en voz baja mientras abría la caja, estaba entre las cosas de mamá. Es una carta, pero no es de ella. Es de otra persona que creo que conocía. Alejandro sintió un nudo en el estómago cuando Valentina le tendió la carta. La desdobló despacio, mirando la letra familiar. La carta iba dirigida a Lucía, pero la firma al pie hizo que a Alejandro se le parara el corazón. Era una carta de un tal Carlos, o mejor dicho, de Carlos Gómez, un viejo amigo de juventud de Alejandro. Habían perdido el contacto con el paso de los años, pero antes de que Alejandro conociera a Lucía, habían estado muy unidos. Cuando leyó la carta, a Alejandro se le heló la sangre. Lucía, no sé si tengo el valor de enviarte esto, pero necesito ponerlo todo por escrito, aunque solo sea por mi propia tranquilidad. Sé que hemos guardado este secreto durante mucho tiempo, pero ahora me pesa más que nunca. Alejandro no tiene ni idea de lo que pasó entre nosotros, y no soporto seguir fingiendo. No te pido que se lo cuentes. Sé lo complicado que es, pero necesito que sepas que nunca he dejado de pensar en ti y en lo que tuvimos. Si las cosas hubieran sido diferentes, habría luchado más por ti, pero sé que tomaste tu decisión. Solo espero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Te quiere Carlos. A Alejandro le temblaron las manos al terminar de leer. Se quedó mirando la carta con los pensamientos desbocados. Carlos y Lucía, ¿estaban juntos? ¿Había algo entre ellos que él no supiera? Valentina lo observó con atención, con una mirada llena de simpatía. No quería decírtelo enseguida, dijo suavemente. No estaba segura de cómo te lo tomarías, pero pensé que merecías saberlo. Alejandro no encontraba las palabras. El corazón le latía con fuerza en el pecho. El peso de la revelación se abatía sobre él como un maremoto. Conocía a Carlos desde hacía años. Confiaba en él. Lo consideraba un amigo. Pero esta carta le trajo a la mente algo completamente distinto, algo que Alejandro ni siquiera se había planteado. ¿Quieres decir? Empezó con la voz temblorosa. ¿Te refieres a Carlos y Lucía? Valentina asintió lentamente. Sus ojos se llenaron de comprensión. No conozco todos los detalles. No sé cuándo ocurrió ni cuánto tiempo duró, pero sí, parece que estuvieron involucrados en algún momento. Alejandro sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se levantó y empezó a pasearse por el pequeño salón. Siempre había creído que había algo especial entre él y Lucía, algo inquebrantable. Pero ahora esta carta lo ponía todo en duda. ¿Lucía amaba a Carlos? ¿Había guardado el secreto por miedo a perder a Alejandro? ¿O había algo más que Alejandro había estado ignorando todo este tiempo? No me lo puedo creer, murmuró, con voz apenas audible. Ni siquiera sé qué pensar. Valentina se levantó, se acercó a él y le puso la mano en el brazo. Sé que es difícil, Alejandro. Créeme, yo también lo he pasado mal, pero no creo que mamá quisiera hacerte daño. Solo tenía miedo, como de todo lo demás. Alejandro tragó saliva, sintiendo la rabia y la tristeza luchando en su interior. Había pasado años llorando a Lucía, llorando por la vida que podrían haber vivido juntos. Y ahora parecía que esa vida se había construido sobre mentiras y secretos que él nunca había conocido. ¿Qué vamos a hacer al respecto?, preguntó con la voz entrecortada. ¿Cómo vamos a seguir adelante? Valentina suspiró. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que los de Alejandro. No lo sé. Ojalá supiera las respuestas, pero creo que necesitamos tiempo. Tiempo para reflexionar. Tiempo para averiguar qué significa todo esto. Alejandro asintió lentamente, con los pensamientos dándole vueltas en la cabeza. No sabía cómo seguir adelante, cómo conciliar su amor por Lucía con la verdad sobre su relación con Carlos, pero sabía una cosa, no iba a perder a Valentina. No ahora, no después de todo lo que habían pasado. No quiero perderte, dijo Alejandro en voz baja, con la voz llena de emoción. Pase lo que pase, averigüemos lo que averigüemos. No quiero que se interponga entre nosotros. Valentina lo miró.
Sus ojos se ablandaron. No me perderás, Alejandro. Estamos juntos en esto. Alejandro respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. No era la respuesta que esperaba, pero era suficiente. Era suficiente por ahora. La revelación sobre Carlos Gómez consumió a Alejandro durante los días siguientes. Intentó encontrarle sentido, pero por más vueltas que le daba, las respuestas seguían siendo esquivas. En su mente afloraban viejos recuerdos, momentos del pasado con Lucía y Carlos, buscando pistas que pudieran insinuar el misterio. Pero no había nada, ni un solo momento que destacara, ni una sola sospecha que se le pasara por la cabeza. ¿Cómo se le había podido pasar? Hasta bien entrada la noche, Alejandro dio vueltas por el piso, incapaz de conciliar el sueño. La carta que Valentina había encontrado no le dejaba dormir. Le planteaba muchas preguntas. ¿Lucía amaba a Carlos? ¿Se trataba de un breve romance o de algo más serio? ¿Y por qué Carlos nunca le había dicho la verdad? Sobre todo, Alejandro sentía una profunda traición. Había confiado en los dos, en Lucía como esposa y en Carlos como uno de sus mejores amigos. Pero ahora esa confianza se había roto, sustituida por una duda que no desaparecía. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión. Necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en la incertidumbre. Después de mucho buscar, encontró la información de contacto de Carlos. Hacía años que no hablaban, desde que sus caminos se separaron tras la muerte de Lucía. Pero Alejandro no podía olvidarlo. Tenía que encontrarse con él cara a cara. Con el corazón palpitante, marcó el número. El timbre sonó varias veces antes de que una voz familiar contestara. ¿Diga? La voz de Carlos sonaba más vieja y cansada de lo que Alejandro recordaba, pero seguía siendo inconfundiblemente reconocible. «Carlos», dijo Alejandro con voz rendida. «Soy Alejandro Ruiz». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Alejandro sintió que la voz de Carlos vacilaba cuando por fin contestó. «Alejandro, ha pasado mucho tiempo». «Sí», asintió Alejandro, manteniendo el tono tranquilo, aunque la tensión crecía en su interior. «Necesito hablarte de Lucía». Otra pausa. «¿Lucía?» La voz de Carlos se volvió tentativa, como si tuviera una premonición de lo que estaba a punto de suceder. «¿Qué pasa con ella?» «He encontrado una carta», dijo Alejandro. Sus palabras sonaban ahora duras. «La carta que le escribiste sobre lo que pasó entre vosotros. Creo que sabes de lo que hablo». Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea, y Alejandro sintió su peso. La verdad no dicha se interponía entre ellos. Cuando Carlos habló por fin, su voz era grave, casi resignada. «Creí que nunca te enterarías». Alejandro apretó la mandíbula. La confirmación le golpeó con fuerza. «Así que es verdad, entonces. Tú y Lucía...» «¿Qué fue, Carlos? ¿Una aventura? ¿Un lío puntual?» Carlos suspiró pesadamente. «No fue así, Alejandro. No fue una aventura. Fue complicado». Alejandro estalló de ira. «¿Complicado? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Confiaba en ti, Carlos. Eras mi amigo». «Lo sé», replicó Carlos, con la voz llena de pesar. «Nunca quise hacerte daño, Alejandro. Y creo que Lucía tampoco. Lo que pasó entre nosotros fue un error, pero no es lo que tú crees». Alejandro agarró con más fuerza el auricular del teléfono. «Entonces dime qué fue, porque desde mi punto de vista, parece que los dos me estabais ocultando un gran secreto». Carlos volvió a titubear, y cuando habló, su voz sonó tranquila, casi derrotada. «Fue hace mucho tiempo, incluso antes de que Lucía y tú tuvierais una relación seria. Tuvimos una breve conexión, pero se acabó. Lucía te eligió a ti, Alejandro. Se enamoró de ti. Lo que hubiera entre nosotros terminó mucho antes de que os casarais». El corazón de Alejandro latía con fuerza en su pecho. Se había acabado. Pero eso no hizo que la traición fuera más fácil. «¿Por qué ninguno de los dos me lo dijo?», preguntó. «No lo sé», admitió Carlos. «Al principio no parecía importar. Estaba en el pasado y los dos lo habíamos superado. Pero con el tiempo, creo que los dos empezamos a tener miedo de cómo te afectaría a ti y a tu matrimonio. Y después de la muerte de Lucía, no me atreví a decírtelo. No quería aumentar tu dolor». Alejandro negó con la cabeza. Su ira latía a fuego lento bajo la superficie. «¿Crees que ocultármelo era mejor? ¿Crees que no habría querido saber la verdad?»
El arrepentimiento sonó en la voz de Carlos. No lo sé, Alejandro. En aquel momento pensé que estaba haciendo lo correcto, pero en retrospectiva puedo decir que debería habértelo dicho. Alejandro sintió que se le oprimía el pecho. Quería gritar, descargar la rabia y la frustración que se habían ido acumulando en su interior desde que leyó la carta, pero al mismo tiempo se sentía agotado. El peso de todos los secretos y mentiras era abrumador. No sé qué decirte, Carlos, dijo Alejandro con voz tensa. Ni siquiera sé cómo sentirme al respecto. Lo entiendo, respondió Carlos en voz baja. Lo siento, Alejandro, de verdad. Si pudiera volver atrás y cambiarlo todo, lo haría. Pero ahora mismo, lo único que puedo hacer es pedirte perdón y esperar que encuentres la fuerza para perdonarme. Perdón. Alejandro no estaba seguro de ser capaz de eso ahora mismo. La traición era demasiado reciente y dolorosa, pero una parte de él se daba cuenta de que la rabia subyacente no le traería la paz. No sé si podré perdonarte, Carlos, admitió Alejandro con sinceridad, pero te agradezco que me dijeras la verdad. Siguió una larga pausa antes de que Carlos volviera a hablar. Si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Sé que esto es difícil de asimilar para ti, pero estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta que tengas. Alejandro no estaba seguro de si quería oír más. No sabía si quería indagar en un pasado que ya le había causado tanto dolor, pero se dio cuenta de una cosa. Necesitaba tiempo para ordenarse y sanar. Necesito tiempo, dijo finalmente. No sé qué va a pasar ahora, pero necesito averiguarlo. Tómate el tiempo que necesites, respondió Carlos en voz baja. Lo siento, Alejandro, de verdad. La llamada terminó y Alejandro permaneció inmóvil durante un largo rato, sin soltar el teléfono, con emociones contradictorias bulliendo en su cabeza. Ahora sabía la verdad, o al menos parte de ella, pero no le aportaba el cierre que había esperado. Es más, le hizo sentirse aún más perdido. Esa misma noche, Alejandro se reunió con Valentina para contarle su conversación con Carlos. Ella escuchaba en silencio, su rostro ilegible, pero él notó las mismas emociones contradictorias reflejadas en sus ojos. Ya no sé qué pensar, admitió Alejandro, con la voz pesada por el cansancio. Pensé que descubrir la verdad me ayudaría, pero ahora me siento perdido. Valentina asintió, apoyando suavemente la mano en la espalda de Mateo, que dormitaba en sus brazos. Lo comprendo, yo también pensaba eso, pero tal vez la verdad no sea siempre arreglar las cosas. Quizás solo necesites entender el pasado para saber cómo seguir adelante. Alejandro la miró, sintiendo una oleada de gratitud por su presencia en su vida. A pesar de todo, seguían aquí, juntos, enfrentándose a la incertidumbre del futuro. Y tal vez eso fuera suficiente. Creo que tienes razón, dijo Alejandro en voz baja. No sé qué pasará después, pero quiero averiguarlo. Junto a ti. Valentina sonrió suavemente. Sus ojos brillaban de comprensión. Lo descubriremos, paso a paso. Sentado con su hija y su nieto, Alejandro se dio cuenta de que, a pesar del dolor y la confusión del pasado, aún había algo por lo que valía la pena luchar. La verdad era turbia, complicada y desgarradora, pero también le había acercado a Valentina y Mateo, y por primera vez en mucho tiempo sintió un rayo de esperanza en el futuro. Las semanas siguientes a la conversación de Alejandro con Carlos estuvieron llenas de silenciosa introspección. La verdad sobre Lucía y Carlos había obligado a Alejandro a enfrentarse a una parte de su pasado de la que no se había dado cuenta. Oscilaba entre la rabia y la tristeza, pero poco a poco, con el paso de los días, empezó a surgir en él algo más, un sentimiento de aceptación. No fue un proceso fácil. Alejandro seguía despertándose por las mañanas con el peso de la traición y el dolor punzante de no saberlo todo sobre Lucía. Pero también empezaba a darse cuenta de que el pasado, por doloroso que fuera, no podía cambiarse. Lo que importaba ahora era cómo Alejandro decidía vivir con ese pasado y qué hacer con el tiempo que le quedaba. Valentina estaba siempre a su lado y su relación, aunque todavía frágil, se fortalecía día a día. Ella le permitió entrar en su vida y en la de Mateo, dando así a Alejandro la oportunidad de seguir adelante. Una tarde, Alejandro se encontraba en el parque con Valentina y Mateo. Era un día cálido.
El sol proyectaba un resplandor dorado sobre la hierba mientras paseaban por el sendero. Mateo estaba sentado en su cochecito, balbuceando alegremente mientras Valentina lo empujaba. Alejandro caminaba a su lado, sintiendo una paz que hacía tiempo que no experimentaba. Llegaron a un banco junto al lago y Valentina le indicó a Alejandro que se sentara. Desabrochó a Mateo del cochecito y lo sentó en su regazo, observándolo con una sonrisa mientras se retorcía emocionado al ver a los patos pasar nadando. «Parece mentira lo que ha crecido», dijo Alejandro, mirando a Mateo con una sonrisa. «Sí, parece que fue ayer cuando era pequeñito», respondió Valentina, con una voz llena de ternura. Miró a Alejandro con expresión pensativa. «Me alegro mucho de que estés aquí, Alejandro. Sé que no ha sido fácil, pero me alegro de que lo estemos solucionando juntos». Alejandro sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Había estado esperando este momento, algún tipo de reconocimiento de que estaban avanzando en la dirección correcta. «Yo también me alegro», dijo en voz baja. «Sé que he cometido errores y hay muchas cosas que desearía poder cambiar. Pero estoy agradecido por esto, por ti y por Mateo». Valentina asintió. Sus ojos se encontraron con los de él, llenos de una calidez que no había estado allí cuando se conocieron. «Sé que ha sido difícil para los dos, pero ahora estamos aquí, y eso es lo que más importa». Permanecieron un rato en silencio, observando a los patos que se deslizaban por el agua. Alejandro volvió a pensar en todo lo que le había traído hasta ese momento. El dolor, los secretos y las dolorosas revelaciones. Pero por primera vez no le pesaron. En su lugar, sintió claridad. «He estado pensando mucho», dijo Alejandro rompiendo el silencio. «Sobre el pasado, sobre todo lo que pasó. Y me di cuenta de que si te aferras a la rabia y al resentimiento, eso no ayuda a nadie. No sé si alguna vez entenderé del todo por qué Lucía tomó las decisiones que tomó, pero creo que estoy preparado para renunciar a la necesidad de buscar respuestas». Valentina le miró, con el rostro suave pero serio. «Este es un gran paso, Alejandro. Sé lo difícil que ha sido para ti». Alejandro asintió. «Sí, pero no quiero que el pasado determine lo que viene después. Quiero centrarme en lo que tenemos ahora, en estar ahí para ti y para Mateo». Valentina sonrió. Sus ojos brillaban de gratitud. «Eso significa mucho para mí, Alejandro. Sé que no ha sido fácil para todos, pero creo que tienes razón. No podemos cambiar el pasado, pero podemos seguir adelante». Alejandro sintió que le invadía una sensación de alivio. No es que el dolor hubiera desaparecido. Se daba cuenta de que siempre estaría presente, acechando bajo la superficie. Pero ya no le parecía una carga que no pudiera soportar. Había ganado algo más fuerte, un propósito. Mientras seguían sentados junto al lago, Valentina se movió en su asiento, con voz vacilante pero llena de esperanza. «¿Sabes? He estado pensando en Mateo. También. Él debe tener un montón de gente en su vida que se preocupan por él y lo aman. Y creo que tú puedes ser una parte importante de eso si quieres». El corazón de Alejandro latió más rápido ante sus palabras. «Quiero eso más que nada», dijo, con la voz llena de emoción. «Quiero ser parte de su vida, parte de tu vida». Valentina sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Creo que le vendría bien un abuelo». La palabra golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada, pero de la mejor manera posible. Abuelo. Nunca se había imaginado en semejante papel, sobre todo después de tantos años de soledad y dolor. Pero ahora esa palabra le parecía la más importante de todas. «Sería un honor», dijo Alejandro, con la voz apenas por encima de un susurro. «No sé si lo haré bien, pero estoy dispuesto a intentarlo».